A 2 años del estallido de abril de 2018, cuando la población salió a protestar a las calles, la represión del régimen de Daniel Ortega ha dejado más de 328 muertos, miles de heridos y más de 100.000 exiliados. Ningún policía, paramilitar o simpatizante del régimen ha sido investigado o procesado ante la justicia por los graves abusos a derechos humanos y los delitos cometidos. Las madres de Abril siguen demandando justicia sin impunidad. Tenemos justicia para él porque ya se acercan los 2 años de él y no tenemos justicia todavía. Soy la hermana del joven Dardumanel Urbina, que fue asesinado el 19 de abril del año 2018. Hoy está cumpliendo él 2 años que su muerte ha quedado impune. Sus familiares pedimos justicia, que su muerte no quede impune, ni perdón ni olvido. No olviden que sus hijos, esposos, hermanos o padres que murieron víctimas de la represión hace 2 años, con su sangre fecundaron la historia de Nicaragua. La dictadura ha querido arrebatarnos la historia, pero sus hijos y familiares son sacramentos de esperanza, porque murieron soñando y luchando por una sociedad nueva, basada en la justicia, la libertad, la participación de todos y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. En medio de la pandemia del coronavirus y la cuarentena voluntaria que promueven las organizaciones de la sociedad civil ante la negligencia gubernamental, diferentes grupos opositores realizaron actividades virtuales en homenaje a las víctimas de la represión de la rebelión de abril. Conciertos musicales, foros, vigilias y celebraciones religiosas empezaron a ser transmitidos por internet desde Nicaragua y distintas ciudades del mundo, para conmemorar la insurrección cívica que fue reprimida por el gobierno de Ortega. Después de 34 días de ausencia, el presidente Daniel Ortega reapareció el 15 de abril en una cadena nacional de televisión, pero no dictó medidas sanitarias, sociales ni económicas frente a la pandemia del COVID-19. En su discurso de poco más de 25 minutos, Ortega no explicó cómo actuará su gobierno frente a los posibles escenarios que se presenten por el avance de la epidemia. Tenemos las capacidades para atender a la población en tanto el ritmo en que ha venido manifestándose la epidemia ha sido el que hemos logrado nosotros administrar. Sí, lo hemos administrado. En el mundo, el coronavirus ya ha dejado más de 150.000 fallecidos y se contabilizan más de 2 millones de contagios. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, con más de 700.000 personas contagiadas, y en España, el segundo país con más casos confirmados, ya supera las 20.000 muertes por coronavirus. En Nicaragua, el gobierno registra solamente 9 casos positivos y este sábado anunció un segundo fallecido, que según los reportes oficiales era un hombre de 64 años que 24 horas antes se encontraba atendido, delicado y estable. El secretismo y la falta de transparencia de la información oficial sobre la pandemia ha sido cuestionada por epidemiólogos, científicos y organizaciones internacionales que demandan que se realice un diagnóstico de pruebas masivo para detectar la verdadera dimensión de la epidemia. Por su parte, el Observatorio Ciudadano confirmó que al menos 8 nicaragüenses han fallecido en el exterior por coronavirus, principalmente en Estados Unidos, España y Panamá. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial caerá un -3% en 2020, debido al impacto de la pandemia del coronavirus. El FMI calcula para Nicaragua un desplome del -6%, el peor de la región centroamericana. La previsión del FMI es peor que la del Banco Mundial, que pronostica un decrecimiento del -4.3% para Nicaragua en 2020. Presidentes de bancos y ministros de finanzas del G20 aprobaron esta semana suspender temporalmente la deuda de los países más pobres, entre estos Nicaragua, en el marco de la pandemia del coronavirus. El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que suspenderá de forma temporal la aportación económica que su país hace a la Organización Mundial de la Salud,
mientras investiga el papel que juega el organismo internacional en la actual crisis del coronavirus.